quinto ejercicio tenemos un libro que consta de 3 hojas: la hoja de instrucciones, la hoja de ejercicio y la hoja de BD. En la hoja de ejercicios ya tenemos planteado el esquema de columna según se planteó en el tercer paso. Note por favor que las columnas en verde claro contienen los elementos de entrada, las columnas verde oscuro el restante de los elementos de salida, los cuales obviamente mucho coinciden con los elementos de entrada. Ya hay una información existente proveniente de los elementos de entrada en su mayoría, pero para completar los elementos de entrada nos hace falta plazo de pago previsto y fecha de hoy. El plazo de pago previsto lo tenemos asociado a cada cliente y obviamente tenemos una base de datos donde se encuentra la información plazos de pago para cada cliente. Estamos ante un caso de bifurcación de información, el cual al tener una base de datos de apoyo se ataca con buscar V. Procedemos. Nos ubicamos en la celda G4, F de X, buscar V, aceptar. Ya la tenía en más recientes. Valor buscado, el cliente. Se va a buscar en la base de datos en todas estas dos columnas, indicador de columna la 2 y ordenado 0, puesto que quiero que mi búsqueda sea exacta, que si no encuentro ese cliente por favor me diga que no está y no me busque un cliente que alfabéticamente se le parezca. Aceptar. Listo. Doble clic. Ya tenemos el plazo de pago previsto. Fecha de hoy. Nos ubicamos en la I4 y simplemente escribimos igual hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Listo. Intento darle doble clic y perfecto, funcionó. Están haciendo falta los elementos de salida restante que no coincidieron con los elementos de entrada. Necesitamos fecha de vencimiento. Al analizar con un poquito más de profundidad nos damos cuenta que la fecha de vencimiento debería estar constituida por la suma de la fecha de la factura más el plazo de pago previsto. Este cálculo puede estar o no sujeto al hecho de que los 90 días, en este caso de hilandería de algodón PER, sean días hábiles, pero no es el caso. El caso es que estos 90 días son días continuos, así que simplemente estableciendo una sencilla suma de la fecha de la factura más plazo de pago previsto, obtenemos la fecha de vencimiento que deseamos. Para establecer la mora nos ubicamos en la celda J4 y queremos saber la diferencia en días de la fecha de vencimiento y la fecha de hoy. Para establecer la mora necesitamos saber la cantidad de días entre fecha de vencimientos y fecha de hoy. Pudiésemos utilizar si fecha, como lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, en aras de aprenderlo a hacer de otra manera, también simplemente podemos hacer una sencilla resta de la fecha más reciente, o sea, hoy, menos la fecha de vencimiento. Enter. Doble clic. Note por favor que tenemos días positivos, días ceros y días negativos. Es muy probable que si fecha nos haya arrojado error para los días negativos. Esto pudiese ser un inconveniente. Nos está quedando completar la columna de estatus. Necesitamos una función que si la mora es negativa, nos coloque el texto no vencida. Si la mora es 0, nos coloque el texto vence hoy. Si está entre 1 y 30, nos coloque el texto vencida de 1 a 30 días. Y así sucesivamente. Estamos ante un caso de bifurcación de información. No tenemos una base de datos de apoyo que nos ayude con este problema en particular. Pudiésemos tenerla. Así que buscar B justo en este momento no sería la opción indicada. No podemos solucionarlo con elegir, porque elegir no puede lidiar con rangos ni con números negativos. Es un caso un poco difícil y ya sabemos que para casos difíciles, sí condicional. Procedemos. Nos ubicamos en la celda K4, F de X, usada recientemente, dentro de lógicas, acá tenemos sí condicional, aceptar.
Prueba lógica. El protagonista de esta prueba es la mora. Y analizamos. Si J4, que es la mora, es menor a 0, significa que es negativo. Por favor, Excel, colócame no vencidas. Necesito atacar otros rangos. No puedo cerrar este sí condicional acá, me paso para abajo y llamo al siguiente sí condicional. Note cómo el sí se han ido dentro del primero. Prueba lógica sigue siendo, y en todo este caso será la mora el protagonista. Me ubico en la J4 y pregunto, ¿es igual a 0? Si es igual a 0, entonces vence hoy. Me ubico en valor si falso y llamo al siguiente si condicional, que es el tercero que se anidó sobre el segundo, que se había anidado sobre el primero. Y la prueba lógica sería, si J4 es menor o igual a 30, entonces igual, disculpan lo rápido que tecleé, algunas veces sufro de incontinencia digital, cerramos la comilla, vence de 1 a 30 días. Nos ubicamos más abajo, siguiente sí condicional, y preguntamos, J4 es menor o igual a 60, entonces vencida de 31 a 60 días. Nos ubicamos más abajo, llamamos al siguiente sí condicional y preguntamos si J4 es menor o igual a 90, entonces le colocamos vencida de 61 a 90 días. Para el resto, mayor a 90 días. Listo. Aceptar. Doble clic. Ubiquemos unos pocos casos. 12 es un número positivo y está dentro del periodo de 1 a 30 días. Vencida de 1 a 30 días. 40 está en el periodo de, y dice vencida de 31 a 60 días. Esta que está acá, la de la J11, dice 0 y el análisis del sí condicional arroja que vence hoy. Perfecto, ya tenemos completado nuestro cuarto paso, el cual indica rellenar con fórmulas o con las funciones idóneas la parte de formulación, ya sea de los elementos de entrada o de los elementos de salida. Cuando usted cometa errores dentro de sus fórmulas, como por ejemplo acá se cometió un error, dice vencida de 11 a 90 días, cuando obviamente era de 61 a 90 días, por favor no intente interaccionar con esta fórmula larguísima aquí arriba. Llame a su asistente FDX y analice la función paso por paso. Veamos. Si J4 es menor a 0, no vencidas. Perfecto. Me paso al siguiente sí condicional dándole clic acá arriba. Si J4 es igual a 0, vence hoy. Esa está perfecta. Le doy clic al siguiente sí condicional. Si J4 es menor o igual a 30, vencida de 1 a 30 días. Al siguiente sí condicional. Si J4 es menor o igual a 60, de 31 a 60, está perfecta. Al siguiente, aquí está el error y lo corregimos. Pero el hecho es que estoy utilizando el asistente para hacer la corrección. Nos ha resultado más sencillo hacerlo de esa manera. Aceptar. Doble clic. Y solucionado el problema. También es útil para analizar funciones hechas por tercero y por colegas que ya no están entre nosotros. El quinto paso es construir los reportes. Estamos utilizando la mejor opción para construir reportes y en este caso para construir reportes cruzados, nada mejor que las tablas dinámicas. Aprovechamos entonces para construir las tablas dinámicas y repasar algunos tips de las mismas. No todas las columnas de la base de datos tienen el mismo nivel de importancia. Hay columnas más importantes que otras. No me malinterprete, todas son importantes, pero existen columnas que llamamos columnas vertebrales de la base de datos y otras que solamente llamamos columnas detalle. Por ejemplo,
La excusa principal por la cual se hizo esta base de datos es el monto. Y la razón es sencilla. Si eliminamos el monto, la razón principal para hacer el reporte, la cual es construir totales para los estatus de vencimiento, no pudiese llevarse a cabo, puesto que no tendríamos la columna de total. Determinamos entonces que la columna monto es la columna vertebral, es la columna que soporta a la base de datos. No tiene solamente por qué existir una única columna vertebral en la base de datos. Pueden haber 2, 3 columnas vertebrales en la misma. La columna vertebral no tiene por qué ser numérica. Hemos encontrado casos donde la columna vertebral es texto, como por ejemplo base de datos de accidentes. Pero en su mayoría las columnas vertebrales o son cantidades, ya sea de cajas, ya sea de envíos, o dinero o tiempo. El resto de las columnas son columnas de detalles. Si eliminamos algunas de las columnas de detalles, no podemos dar un reporte con ese detalle de información, pero podemos seguir trabajando en otras áreas. Si quitamos la columna vertebral, se nos desmorona la base de datos. Habiendo dicho eso, a construir la tabla dinámica, nos ubicamos en cualquier lado dentro de la base de datos y le damos insertar tabla dinámica. Nos sale el asistente para la tabla dinámica. Nos está proponiendo el Excel tomar el rango desde la C3 hasta la K27. Estamos bastante seguros que esta base de datos seguirá creciendo a medida que le vayamos metiendo información, así que borraré el 27 y pondré 10.000 para sobreexpandir el rango de la base de datos que está leyendo la tabla dinámica, de manera tal de despreocuparme por las nuevas filas que vengan llegando. Se introducirá la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Listo. Habiendo definido el concepto de columnas vertebrales y columnas detalle, ahora perfectamente le puedo decir que en valores normalmente se arrastra la columna vertebral. Casi siempre en valores va la columna vertebral. La tabla dinámica perdió la habilidad de determinar que la columna de monto es numérica y sugiere que la totalicemos por una cuenta de monto. No es lo que necesito, así que le doy clic a esta flecha adjunta, le digo configuración de campo de valor y lo cambio a suma. Le damos un formato a esa suma y ya tengo el primer dato que necesito. Mi monto en facturación sin atender a facturas, sin atender a clientes, sin atender a estatus de vencimiento es de 284.935. Al querer ver un detalle de factura, entonces la regla es arrastrar la factura hacia cualquiera de estos cuadros, o a filtros, o a columnas, o a filas. No se preocupe por ello. La regla que utilizamos para saber dónde ponerlo es muy sencilla. Lo lanzamos en filtro. ¿Está viendo usted acá el reporte que necesita ver? No, porque necesitamos ver explícitamente el detalle de factura. Así que lo arrojamos en columnas. Obviamente tenemos la factura con cada uno de sus montos. Está mostrando la información que queremos ver, pero no como la queremos ver. Hacemos el último intento, lanzamos facturas en fila y exactamente eso era lo que queríamos ver. Para finalizar, tomamos el estatus y lo lanzamos en columna, y este era el primer análisis de vencimiento que nos están pidiendo. Un esquema cruzado de facturas por los distintos estatus de análisis de vencimiento con sus totales, ya sea para facturas o sus totales ya sea para cada uno de los periodos de vencimientos. Reubicamos la hoja de posición y le ponemos un nombre más idóneo, TD, que significa tabla dinámica. Ya tenemos el primer reporte.
Si por alguna extraña razón usted llega a cerrar la lista de campos que tenemos aquí al lado, como por ejemplo darle clic aquí, y la necesita nuevamente, proporciónele clic con el botón derecho a la base de datos y le da a mostrar lista de campos. Ya la tenemos de vuelta. Por favor recuerde que la tabla dinámica no se actualiza automáticamente. Si usted hace algún cambio de la información que ya introdujo o introduce una información nueva, recuerde, solo hasta la fila 10.000, porque fue lo que definimos, la tabla dinámica no cambiará automáticamente. Debe usted proporcionar clic con el botón derecho, actualizar, para poder tener nuevamente la información fresca desde la base de datos. Otro tip que me gustaría comentarle es que logro ver que el monto más grande lo tengo en el periodo de 31 a 60 días. Si necesito ver un detalle de todas las facturas que conforman estos 112.878, simplemente le proporcionamos doble clic a ese total y en general a cualquier cantidad dentro de la tabla dinámica, doble clic y el Excel genera una hoja nueva con una pequeña estructura lineal con el detalle de la información que conforman aquel total mencionado. Si sumamos los montos, se puede notar que esa era la cantidad que nos mostraba la tabla dinámica. Normalmente no es conveniente quedarse con esta hoja. Si ya vio el detalle que necesitaba analizar, elimine esta base de datos y volvemos a nuestra tabla dinámica. En este caso nos estaban solicitando totales. Recuerde por favor que si necesita ver los totales en otros esquemas de resúmenes, como por ejemplo promedio, puede dirigirse siempre a esta flecha, decirle configuración de campo de valor y cambiarlo a promedio, a máximo, a mínimo, etc. Si lo necesita ver por promedio, allí lo tenemos. Configuración de campo de valor. Si lo necesita ver por suma, acá lo tenemos. Y tenemos distintas maneras de mostrar esa suma, mostrar valores como, por ejemplo, si quiero un porcentaje del total general, aceptar, en donde cada factura representa un porcentaje de este total general. Tenemos otros tipos de análisis, como por ejemplo, configuración del campo de valor, porcentaje del total por columnas. Cada total de columnas se convierte en un patrón de comparación para cada una de las facturas y en este caso en particular para cada uno de los esquemas. Configuración de campo de valor, si lo necesita ver por filas, note cómo se desplazan los patrones de comparación para las filas. Aquí lo logro ver por la cantidad de 100% para cada una de las filas, pero en este caso no tiene mucho sentido, puesto que el análisis de vencimiento es mutuamente excluyente, es decir, o la factura está en no vencidas, o vence hoy, o vencidas de 1 a 30 días, etc., pero no está en varios estatus a la vez. Así que buscamos ponerlo, configuración de campo de valor, en este caso en sin cálculo, para que deje el cálculo normal, aceptar. En cada uno de los cursos iremos expandiendo cada vez más las utilidades que nos puede proporcionar la tabla dinámica, como por ejemplo campos calculados, acumulados, etc. Para construir el segundo reporte sacamos un clon de esta hoja, se toma la etiqueta de la hoja, se arrastra, pero con control presionado, se suelta, primero el mouse y luego el control, y obtengo el clon de la hoja. Déjeme por favor colocarle un nombre más sencillo y simplemente lo que debo es retirar la factura, ubicar el detalle del cliente y lanzarlo en la misma posición donde estaba la factura. Ese era el segundo reporte que nos estaban solicitando. Por el hecho de haber sobreexpandido el rango de 28 a 10.000 filas, tenemos unos espacios en blanco y la tabla dinámica nos los está recordando acá. Si usted no necesita ver esa información, vamos entonces a la flecha adjunta, destildamos la opción de en blanco y le damos a aceptar.
se muestra de una manera más compacta. Aunque no lo solicitan en el reporte, me gustaría mostrarle una tercera tabla dinámica en la cual se combine la información de la primera y de la segunda. Es decir, necesito ver la cantidad de clientes con cada uno de sus totales, pero con sus detalles de facturas. Esta la tengo por cliente, tomo las facturas y lo lanzo acá. A estas alturas, algunos participantes nos han comentado que se sienten un poco incómodos con los subtotales encima de los datos. Si es el caso, dele clic a cualquier celda dentro de la base de datos para que cambie el menú contextual de fichas acá arriba. Diríjase a diseño, subtotales y le da mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. También nos han sugerido querer ver la información no de una manera esquemática como está mostrada acá, sino de una manera que se parezca más a una estructura lineal. Esto lo hacen por varias razones. Están más acostumbrados a ver la información en una estructura lineal, aunque por excelencia las estructuras de presentación no son lineales. Necesitan construir una tabla dinámica que sirva de insumo para otras tablas dinámicas y su formato debe ser entonces lineal, etc. Si es el caso, hay que seguir varios pasos. El primero es ubicarse dentro de la tabla dinámica para que cambie el menú contextual. En las pestañas arriba vamos a diseño de informe. La primera opción que le damos es formato tabular. Logré ver cómo ya separamos en dos columnas los clientes de la factura. Procedemos a quitar los subtotales para cada uno de los clientes. Le damos clic a la flecha adjunta de cliente, configuración de campos de total, y en subtotales le decimos ninguno. Y por último queremos repetir la información para no infringir la ley de linealidad. Diseño de informe, repetir toda la etiqueta de elemento, y he allí la expresión lineal de la información que antes teníamos de una manera esquemática. Con ese procedimiento completamos el quinto paso, la construcción de reportes. Para el sexto paso, me gustaría no tener que preocuparme por estar actualizando las tablas dinámicas. Es decir, cada vez que se haga un cambio en ejercicio y quiera ver los reportes actualizados, no tener que hacer algo como esto. Clico el botón derecho en esta tabla dinámica, clico el botón derecho en esta tabla dinámica actualizar, clico el botón derecho en esta tabla dinámica actualizar. Ya este caso lo habíamos atendido en ejercicios anteriores. Sin embargo, me gustaría mostrarle una manera alternativa. En este sexto caso de automatización, me gustaría mostrarle una manera distinta de accionar las macros. En efecto, voy a grabar una macro para actualizar la tabla dinámica. En este caso la tabla dinámica 1, desarrollador, grabar macro. La macro quiero que se llame actualiza. En este libro, aceptar. Lo único que necesito grabe la macro es ubicarse dentro de la tabla dinámica, clico al botón derecho, actualizar. Eso es todo lo que necesito que haga la macro. Paro la grabación. Ahora, no necesito recordar accionar la macro de actualización, ya sea a través de un botón o una combinación de teclas, para poder accionar la macro. Necesito que la macro sea automática y que se accione cada vez que yo seleccione la hoja. Si ese es el caso, entonces le proporciono clic con el botón derecho a la hoja de tabla dinámica en este caso. Subo a donde dice ver código, acá me dice general y lo cambio a worksheet. Y la declaración automática para ejecutar la macro que me aparece es selection change, es decir, que accione la macro cada vez que cambio de una celda a otra. No es lo que necesito en este momento, así que en esta lista que me aparecen varias formas de accionar la macro de manera automática, la que necesito es Activate, es decir, que accione la macro cuando active la hoja. Tenemos otras opciones para accionar una macro de manera automática y dependen también de la versión del Excel que usted tenga.
before delete, al borrar una selección, before double click, al hacer doble clic en una celda, before right click, cuando dé clic con el botón derecho en una celda, calculate, cuando recalcule, change, cuando cambie el valor de una celda, etc. En este caso, como comentamos, necesitamos es activate. Podemos borrar el selection change y cuando se active la hoja necesito que el Excel ejecute la macro actualiza y que por favor me dé un mensaje que diga, recuerde que para mensaje MSG Box y entre comillas reporte ya actualizado. Listo. Cuando haga algún cambio en la base de datos y me pase a la hoja tabla dinámica, se ejecutará automáticamente la macro y nunca veré la hoja desactualizada. Si quiero extender el mismo procedimiento al resto de las hojas, simplemente puedo darle clic al botón derecho, ver código, seleccionar todas las líneas de código, copiarla y hacer lo mismo. Clico el botón derecho, ver código, pegando la información a cada una de las hojas. Clico el botón derecho, ver código y listo.